Muy buenos días. Dicen los expertos que las primeras horas del día, incluso algunos dicen que los primeros minutos del día son los más importantes porque dependiendo de con qué actitud te vistas, es como vas a vivir el resto del día. Por eso es importante que desde que amanece, desde que nos despertamos, podamos darle gracias a Dios por el nuevo día, tener esa actitud de agradecimiento que nos abre la capacidad de poder disfrutar. Alguien que no agradece es alguien que es mal agradecido. Incluso pudiéramos nosotros decir que lo que también nos da la capacidad de agradecer es vivir en el momento, vivir en el presente, estar conscientes de lo que estamos viviendo justo en este momento nos ayuda a poder saborear y a darnos cuenta de que estamos en un gran privilegio, de que somos bendecidos por Dios continuamente. El evangelio el día de hoy es un evangelio largo, lo quiero leer todo porque voy a usar algunas partes del movimiento que tiene. No me voy a detener tanto en las frases, sino más bien en las situaciones que sucede. Es un evangelio que creo que ya casi no lo sabemos de memoria, porque es uno de los favoritos, sobre todo cuando se trata de muchas espiritualidades que hablan de esa relación con el Espíritu Santo. Pero sin más preámbulo, escuchemos lo que dice el evangelio. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo todos los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. ¡Qué texto tan profundo! Usualmente nosotros dividimos este texto como en 3 diferentes momentos que los meditamos en diferentes días. Hoy quise leerlos así como aparecen juntos para que veamos cómo está el movimiento. Primero, Jesús tiene una costumbre, Jesús tiene un hábito, Jesús vive el momento y dice que como era su costumbre hacerlo los sábados, se levantó, fue a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura.
Lo que quiere decir es que él tenía el hábito de ir a la sinagoga y su participación en la sinagoga era activa, de tal manera que participa, se levanta para leer. Ay, el día de hoy, ¿cuánto cuesta encontrar un lector de todos los que están ahí sentados en la banca? Y más, porque si pensamos en todos aquellos que han sido bautizados, muchos no tienen la costumbre de ir a misa. Ya no hablemos de una necesidad, de una conciencia. Jesús tiene la costumbre, es algo habitual en él. Él va a la sinagoga. A pesar de quien él era, el Hijo de Dios, el Mesías, él va a la sinagoga. Segundo, se pone a servir, ayuda, le toca la lectura, él se para y lee. Tercero, que es lo más importante, cuando todo el mundo se le queda viendo, porque era el momento en que él tenía que compartir algo, todo el mundo se le queda viendo y Jesús dice, hoy se ha cumplido este texto. El texto hablaba de las características del Mesías, del ungido. El Espíritu me ha ungido para. Y resulta que para estas características que menciona el texto, Jesús ya las estaba viviendo. Hoy se ha cumplido. De tal manera que la gente reconoce que él en Cafarnaúm ya había hecho muchos milagros. Ya había hecho precisamente eso, anunciar, predicar. Jesús no es alguien a quien se le tiene que estar diciendo, oye, te toca predicar, oye, ve y a tal pueblo. Jesús dice, hoy se ha cumplido. Pudiéramos nosotros decir que es alguien que hace la tarea a tiempo. Y ahí Él no dice, hermanos, hay que predicar el año de gracia. Hermanos, hay que ir y sanar a los oprimidos, liberar a los cautivos. Hermanos, hay que pedirle a Dios que dé vista a los ciegos. Él ya lo hacía. Hoy, dice Jesús, se ha cumplido. Y todo el mundo lo empieza a admirar, pero también le empiezan a cuestionar. Usualmente los que no trabajan son los que empiezan a tratar de desacreditar el trabajo de aquellos que sí están realizando, que están trabajando. Y Jesús empieza a decir, seguramente me van a decir lo mismo. Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí lo que has hecho allá. Y luego él cuenta dos textos, milagros del Antiguo Testamento, una viuda y un leproso. Resulta que estas dos personas vivieron el momento. Las dos personas no se quedaron solamente con una actitud tan pasiva de esperar que el día suceda, cambie. No, sino que confiaron y dieron actos y caminaron en fe. Ellos vieron el milagro. Cuando la gente escucha a Jesús hablar de esa manera, por supuesto que se sienten ofendidas. Jesús es alguien que trabaja, que vive el momento. Hoy, Él hace las cosas que tiene que hacer. Y es que en estos días estamos viviendo en la generación del mañana. Y sí, del mañana. No tanto por la tecnología, que ya es una tecnología muy vanguardista, sino por todos los pretextos. Mañana lo hago, mañana voy, mañana arreglo, mañana esto. Y así no vas a hacer nada. Jesús fue capaz de hacer todo lo que Él hacía porque Él vivía el momento. Él no dejaba para mañana la oración que tenía que hacer. Él no dejaba para mañana la necesidad de ir a la sinagoga. Él no dejaba para mañana la necesidad de ponerse al servicio, de leer, de predicar la palabra de Dios, de anunciar. Muchos de nosotros queremos vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Y sí, queremos vivir bajo la unción del Espíritu Santo, pero dejamos para mañana el compromiso de orar, de leer la palabra, y entonces así no vamos a poder hacer nada. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y seguramente Dios va a encontrar quien las haga, porque así es. La pregunta es, ¿tú quieres ser parte de la victoria de Cristo? ¿Tú quieres ser parte del triunfo de Dios? No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hoy se tiene que cumplir este texto en tu vida. Hoy. No dejes para mañana.
la oración, la lectura de la palabra, el predicar, el ayudar a alguien, un compromiso, hazlo hoy. Porque ciertamente no sabemos si mañana vamos a tener una oportunidad. Hoy es cuando puedes hacerlo, hazlo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la resurrección, el Dios del tiempo, el Dios que pronuncia su palabra creadora sobre nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de la necesidad de hacer las cosas hoy y no mañana, cuentan que había un monje que era peregrino y una familia lo recibió en su casa para que pasara, comiera, descansara y al día siguiente hiciera otra vez su viaje, su peregrinación. Pero el padre de la familia le dice: hermano, ore con nosotros antes de bendecir los alimentos, háganos el honor de dar gracias por los alimentos y ore por la familia. Aquel monje dice: con mucho gusto. Y él pasa la mirada a la familia y empieza a orar de la siguiente manera: que se muera primero el abuelo, después que se muera el padre, después que se muera el hijo y al final que se muera el nieto. Amén. Claro que todos en la mesa voltearon a verlo y le dijeron: oye, ¿esa es la forma en cómo agradeces? ¿Hablando y orando sobre la muerte? Y el monje dice: pero yo pudiera decir muchas cosas y pedir tantas cosas, pero lo cierto es que no sabemos cuándo vamos a morir. Y yo creo que a todos ustedes les conviene morirse en el orden que he dicho. ¿O acaso quisieran que primero se muriera el nieto, el hijo y al final el abuelo? La verdad es que nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos si mañana vamos a tener tiempo. Por eso hagamos lo que tengamos que hacer hoy. Te pudiera compartir una experiencia muy fuerte, porque sé, y de nombres, te podría decir estas 3 señoras que en una ocasión se reunieron y supe la historia de primera mano de una de ellas, de la última. Resulta que una de ellas se enfermó de cáncer y le platicó a las otras 2 amigas que se reunían periódicamente a tomar el café. Y las otras 2 amigas se portaron cortésmente con ella, pero tú sabes que en unas situaciones de ese tipo no sabemos qué decir. Y las 2 insistieron tanto en: ay, pobrecita, te vas a morir, cuánto lo siento, y tu familia. Y empezaron con actitudes así. Y la que estaba enferma se le quedó muy grabado esa actitud. Resulta que una de ellas, a los pocos días, murió en un accidente. Y la otra, a los pocos días de que murió su amiga en un accidente, a ella también le diagnostican un cáncer en la etapa terminal más agresivo y murió antes. La que tenía el cáncer en la primera etapa, cuando les dice a las otras, fue ella quien me dijo a mí lo que le había sucedido a las otras 2 y que ella estaba profundamente agradecida con Dios porque al menos fue capaz de hacer las cosas que tenía que hacer. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes lo que tienes que hacer el día de hoy? No lo dejes para mañana, porque es hoy cuando puedes hacerlo. Que tengas un excelente día.